Sigue nuestra cuenta de Twitter, @SCJN, y entérate de la información oficial sobre la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicados, convocatorias, cursos, conferencias y seminarios. Inscríbete a las actividades en línea y participa. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos de este Alto Tribunal. Mi nombre es Luis Fernando de la Torre Ramírez, director de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión. Con el fin de recibir sus preguntas para el disertante, hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizarlo. Asimismo, les pido utilizarlo únicamente para la exposición de dudas, las cuales, dependiendo del número que se reciban, se seleccionarán en bloques y se le habrán de presentar en su momento a nuestro ponente. Así también les recuerdo que no es necesario que en este chat acrediten su asistencia, ya que esto lo podrán hacer con posterioridad en la plataforma del diplomado una vez que termine la presente sesión. Para esta reunión, para esta sesión, participará como disertante el doctor Roberto Niembro Ortega, director general de Relaciones Institucionales de este Alto Tribunal, quien expondrá el tema Control Constitucional y Convencionalidad. A continuación, me permitiré dar lectura nuevamente a su síntesis curricular. Es director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, Hauser Global Scholar, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana. Es autor de múltiples libros, artículos en revistas nacionales y extranjeras, y capítulos de obras colectivas, entre los que destacan 10 sentencias emblemáticas de la Suprema Corte, junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso, La justicia constitucional de la democracia deliberativa, Teorías críticas y derecho mexicano, coordinada con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández, así como la argumentación constitucional de la Suprema Corte a 10 años de la reforma de derechos humanos. Cedo la palabra al doctor Roberto Niembro Ortega. Sea usted bienvenido, pues es un honor contar nuevamente con su participación. Buenas tardes, Luis Fernando, muchas gracias por la presentación. Bueno, de nueva cuenta agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión introductoria al diplomado de juicio de amparo. Como saben, el tema de hoy es control de constitucionalidad y convencionalidad. Son temas, digamos, que van de la mano.
y que nos van a servir para entender en dónde está ubicado, digamos, nuestro juicio de amparo como proceso constitucional en México y entender qué tipo o qué sistema de control de constitucionalidad tenemos en México, cuáles son sus particularidades, sobre todo también a la luz de la reforma de derechos humanos de 2011 y de las sentencias que dieron origen a lo que se conoce como el control difuso de convencionalidad desde 2013. Pero bueno, antes de llegar a eso tendremos que recorrer varias etapas, digamos, de la explicación del control judicial de convencionalidad. El recorrido que vamos a hacer hoy les voy a explicar, compartir cuáles son las diferencias entre los modelos fuertes y modelos débiles de control judicial de constitucionalidad. Luego, dentro de los modelos fuertes en los cuales se ubica México, digamos, es un caso de modelo fuerte de control de constitucionalidad. Les voy a explicar cuáles son los dos grandes modelos que definen este tipo de control, es el norteamericano y el europeo. Después vamos a hablar de México y después vamos a hablar de control de convencionalidad, cuáles son las características que tiene en México, como ya decía, desde la reforma de derechos humanos de 2011 y particularmente desde la contradicción 293-2011, que es la que, bueno, la que define, que le da precisión en sus contornos al control de convencionalidad al día de hoy. Bueno, si empezamos la exposición, pues lo primero que tenemos que empezar y está relacionado con lo que en una de las preguntas de la sesión pasada, alguien me preguntaba que cuál era la diferencia entre garantías y derechos. En la clase pasada particularmente estuvo enfocada en entender cuáles son, digamos, los derechos humanos, cuáles son sus funciones, de dónde surgen, etcétera. Y vimos los distintos tipos de derechos que hay, etcétera. Y hoy vamos a ver garantías de esos derechos, las garantías jurisdiccionales particularmente. Es decir, la garantía es el mecanismo que sirve para la protección de sus derechos. Hay garantías no jurisdiccionales, sí, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos. Es una garantía no jurisdiccional de la protección de derechos. Pero el día de hoy lo que vamos a ver es garantías jurisdiccionales, particularmente el control de constitucionalidad y convencionalidad. Ahora, ¿en qué se traduce o cuál es el objetivo del control de convencionalidad, constitucionalidad? Pues el objetivo es la garantía de los derechos humanos y de la supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Pues es el carácter supremo que tiene el texto constitucional como norma suprema, es decir, que está modificada, que solo puede ser modificada a través de un procedimiento rígido, es decir, un procedimiento más complejo de reforma que el que establece la Constitución para la reforma de leyes ordinarias. Como saben, en nuestro sistema constitucional es el artículo 135 el que prevé el procedimiento de reformas constitucionales. Y esa rigidez, a su vez, bueno, le va a dotar de supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque al ser la norma de mayor rango, digamos, de mayor jerarquía, cualquier norma o cualquier acto que sea contraria a la norma constitucional va a tener que ser declarada inválida o inconstitucional. Más bien, más precisamente, digamos, más rigurosamente diríamos que tendría que ser declarada inconstitucional, porque la invalidez puede ser una consecuencia de la inconstitucionalidad, pero no necesariamente, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la supremacía constitucional, ¿en qué se traduce? En que cualquier norma inferior o cualquier acto inferior tiene que ajustarse a lo que dispone la Constitución. Si es contraria a la Constitución o a la interpretación que se da de la Constitución, esa norma tiene que ser declarada inconstitucional. Ahora, como ya les decía, les adelantaba, en México tenemos, digamos, una mezcla bastante interesante de sistema de control judicial de constitucionalidad o sistema de control constitucional. Pero, digamos, nuestra primera gran distinción entre modelos para luego llegar a México, o sea, nuestro punto de partida, es que tenemos que entender que existen dos grandes modelos en el mundo de control judicial de constitucionalidad o control constitucional. Los primeros son digamos, la familia del control judicial fuerte, ¿no? Donde México va a estar encontrado, digamos, en qué tipo de, si alguien nos preguntara qué tipo de control judicial existe en México, pues es un modelo o es un tipo de control judicial fuerte. Ahorita voy a decir qué es lo que caracteriza ese control judicial fuerte. Frente a los controles judiciales débiles. ¿En dónde hay controles judiciales débiles? Por ejemplo, en Reino Unido, en Canadá, en Nueva Zelanda. Esa es toda una familia del control judicial que proviene de la tradición de la supremacía parlamentaria. Ahora les voy a dar las características de ese modelo débil.
Pero empecemos por el modelo fuerte. El modelo fuerte de control de constitucionalidad surge en Estados Unidos, como ya decíamos o anunciábamos en la clase pasada, gracias a la sentencia de Marbury versus Madison en 1803 de la Suprema Corte de Estados Unidos. En esa sentencia, la Suprema Corte le va a dar fundamento al control constitucional de leyes en Estados Unidos, porque si ustedes ven la Constitución de Estados Unidos, no hay un texto, no hay un artículo constitucional que prevea que la Suprema Corte puede llevar a cabo este control. Claro que la discusión ya se había dado en el constituyente de Estados Unidos, pero no se previó textualmente, expresamente. Pero sí había una discusión ya sobre por qué los jueces tenían que tener esa potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes cuando fueran contrarias a la Constitución. Se dio, por ejemplo, desde el constituyente y luego en el Federalista 78. Si recuerdan, el Federalista es esta colección de artículos publicados por Madison, Hamilton y Jay en los periódicos de Nueva York destinados a que se aprobara la Constitución norteamericana. Estaba destinada, digamos, a que la gente que vivía en Nueva York, que era uno de los estados que tenía que ratificar la Constitución, esos artículos de periódico estaban destinados a convencer de las bondades de la Constitución a la gente que vivía en Nueva York para que se aprobara la Constitución. Bueno, en uno de esos artículos, que se conoce como el Federalista 78, Hamilton explica la justificación del control judicial de constitucionalidad. Y la explicación es básicamente la siguiente, que después se va a reflejar en Marbury versus Madison, que es esta sentencia de 1803. El argumento de Hamilton era básicamente que si la Constitución es norma suprema y una norma inferior contradice a esa norma suprema, lo que le corresponde a los tribunales es declarar la inconstitucionalidad. Porque si una norma es de jerarquía superior y la Constitución y las leyes o algún acto que fuera contraria a la Constitución, entonces lo que tiene que suceder es que los jueces, lógicamente, tienen que declarar la inconstitucionalidad de la ley. Esa misma lógica es la que se va a adoptar en el caso Marbury versus Madison de 1803. Este es el primer caso, bueno, hay algunos antecedentes, pero el primer caso ya aprobada la Constitución norteamericana, en la cual la Suprema Corte se va a arrogar la potestad, va a decir, yo tengo entre mis deberes como tribunal que garantiza el derecho, digamos, que dicta el derecho en el país, que aplica la ley, ¿no? Y como la Constitución es una ley fundamental, lo que me corresponde hacer es garantizar su supremacía. Por tanto, si hay una ley que sea contrario al texto constitucional, lo que me corresponde es declararla inconstitucional. Esa es la lógica de Marbury versus Madison. Los hechos eran, digamos, para que aquellos que no lo sepan, pues eran muy interesantes porque lo que sucedió es que Marbury era una persona que había sido nombrada juez, digamos, de paz, algo similar a un juez de paz, unos días antes de que entrara el nuevo gobierno de Jefferson. Bueno, antes de que entrara el nuevo gobierno de Jefferson, del cual era cercano Marbury, que era el presidente John Adams, era el presidente entonces en la posición, le designa algunos jueces de paz, entre ellos a Marbury. Pero, digamos, por alguna razón, no le alcanzan a entregar su nombramiento a Marbury, no le entregan el papel, digamos, físicamente. Y entonces, cuando entra el nuevo gobierno, lo que hace Marbury es reclamarle al nuevo gobierno que le entregue el papel de su nombramiento como juez de paz. Y el nuevo gobierno, digamos que era opositor al gobierno anterior y que había nombrado a Marbury, le dice, no, Marbury, yo no te lo voy a entregar. ¿Qué es lo que hace Marbury? Es, con base en una ley que se llama el Judiciary Act de 1789, es decir, digamos, como un equivalente a una ley orgánica, va a demandar ante la Corte Suprema norteamericana a Madison, que era el secretario de Estado en ese momento, le va a decir, Madison, entrégame, por favor, entrégame mi nombramiento de juez, porque el nombramiento es válido. Y entonces entrégame. Y va directamente, en vía directa ante la Corte. ¿Por qué? Porque esa ley orgánica judicial de 1789 le daba la facultad en estos casos específicos a las personas para reclamar directamente ante la Corte y no ir a una primera instancia. ¿Qué es lo que sucede cuando este caso llega a la Corte norteamericana? Que el presidente de la Corte en ese entonces, John Marshall, que es el que va a redactar esta sentencia famosísima, Marbury versus Madison, Marshall le contesta a Marbury y le dice,
puede ser que tengas razón en que se te tiene que entregar tu nombramiento como juez. El problema es que la vía judicial que optaste no es la correcta, porque lo que prevé esta ley orgánica de 1789, que te permite venir en vía directa ante la Corte, es inconstitucional. En otras palabras, Marbury, te equivocaste de vía, ve ante la primera instancia y después vendrás a reclamar a la Corte si te toca llegar hasta acá. Pero lo que estás utilizando como fundamento jurídico en esta ley orgánica de 1789 para venir en vía directa ante la Corte es inconstitucional. Y Marshall dice, ¿y por qué dice Marshall? ¿Por qué es inconstitucional? Porque esa ley orgánica que previó la vía directa ante la Corte para reclamar en casos como esto, está ampliando los supuestos de vías directas que establece el artículo 3º, sección 2 de la Constitución norteamericana. Y lo que dice Marshall básicamente es esos casos de vía directa son excepcionales. Lo común, digamos, la interpretación correcta es que cuando la Constitución norteamericana prevé vías directas ante la Corte Suprema, son excepcionales y esas no las puede ampliar el legislador a través de una ley orgánica. Entonces, lo que le dice es, Marbury, puede ser que tengas razón, puede ser que te tengamos que entregar tu nombramiento, pero no puedes venir en vía directa ante la Corte. Entonces, ve a la vía correspondiente y se declara la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica Judicial de 1789. En este caso, digamos, esos son los hechos. El argumento de Marshall, el presidente de la Corte, es el siguiente. En tanto esa ley orgánica es contraria al artículo 3º, sección 2 de la Constitución norteamericana, es inconstitucional y, por tanto, el fundamento jurídico con el que viene Marbury debe declararse inconstitucional. Ahí, gracias a ese caso, es que existe control de constitucionalidad en el mundo. Digamos, es el primer caso en el que la Corte Suprema norteamericana se arroga la potestad de declararse la inconstitucionalidad de normas. Estados Unidos, digamos, es el primer ejemplo de un modelo fuerte de control judicial de constitucionalidad. ¿Por qué se les llama modelos fuertes? Porque los jueces tienen, por un lado, la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes, y segundo, tienen la última palabra sobre la interpretación constitucional. Tienen esas dos potestades, declarar la inconstitucionalidad de leyes, y segundo, tienen la última palabra sobre la interpretación constitucional. ¿Qué significa eso? Que cuando los jueces constitucionales de última instancia interpretan la Constitución, ahí termina la discusión. Digamos, son los que fijan la última palabra sobre la disputa interpretativa, sobre cómo debemos interpretar la Constitución. El otro, digamos, dentro de este modelo fuerte de control constitucional que se caracteriza por estas dos cuestiones, Estados Unidos es el primer ejemplo. Pero luego va a venir Austria, cuando lo diseña en 1928, Kelsen, que diseña ya muchos años después del caso Marbury versus Madison. Acuérdense, Marbury versus Madison es de 1803. Kelsen lo va a crear o va a crear los tribunales constitucionales europeos y va a diseñar los tribunales constitucionales europeos en 1928. Y va a pensar, y también va a ser un modelo fuerte de control constitucional que lo piensa para Austria, pero luego se va a Alemania y luego se va a Europa y luego se va a prácticamente todo el mundo. De hecho, nosotros, como veremos más adelante, la acción de inconstitucionalidad que tenemos en el 105 constitucional es un mecanismo traído, digamos, de Europa, ¿no? Copiado de Europa. Ahora, estos dos grandes ejemplos, Estados Unidos por un lado y Alemania o Austria y luego Europa por el otro lado, son las principales experiencias del modelo fuerte de control constitucional. Ya vamos a ver después cuáles son las diferencias entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Para entender con más detalle, porque luego esto se va a ver reflejado en nuestro sistema constitucional. Pero lo primero que hay que entender es que tenemos modelos fuertes y modelos débiles de control constitucional. Dentro del modelo fuerte tenemos dos grandes experiencias o dos grandes ejemplos, Estados Unidos y Austria con Kelsen, digamos, diseñándolo en 1928. Ok, esos son los modelos fuertes. Luego tenemos los modelos débiles de control constitucional, que ya decía, se dan en Reino Unido, en Canadá, en Nueva Zelanda, que vienen de otra tradición. Tienen la tradición de la supremacía parlamentaria. Es decir, que la última palabra sobre qué se debe hacer, cuál es la interpretación constitucional, no radica en los jueces, sino radica en los parlamentos. Por eso se llama de supremacía parlamentaria. En esos países, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, con esta tradición parlamentaria, lo que hacen es que hasta hace muy poco tiempo, digamos,
estamos hablando de 20 años o por ahí. Ellos antes no tenían ni siquiera control de constitucionalidad, ningún tipo de control constitucional, ni siquiera debe. Ahora sí tienen algún tipo de control de constitucionalidad. Por ejemplo, la Corte de Reino Unido lo que puede hacer desde hace algunos años es declarar la incompatibilidad, que no inconstitucionalidad, es la incompatibilidad de una norma con el Tratado Europeo de Derechos Humanos. Porque lo que hizo el Reino Unido fue incorporar el Tratado Europeo de Derechos Humanos como una ley ordinaria a su sistema jurídico, porque en Inglaterra no existe constitución escrita. Entonces, lo que tiene son ciertos documentos como fundacionales y además pueden incorporar tratados internacionales con un rango de ley. Lo que hizo el Parlamento inglés fue incorporar el Tratado Europeo de Derechos Humanos a su orden jurídico con rango de ley. Y entonces, ¿qué sucede si la Suprema Corte se da cuenta de que existe una incompatibilidad entre una ley y el Tratado Europeo de Derechos Humanos? Lo que hace es declarar una incompatibilidad, que no inconstitucionalidad. ¿Qué significa la incompatibilidad? Que se le avisa al Parlamento, oye, ojo, aquí hay una contradicción entre esta ley y este tribunal y este Tratado Europeo de Derechos Humanos, que para nosotros, digamos, dirían los ingleses, que para nosotros es ley. Y lo que sucede es que el Parlamento decide qué hacer. El Parlamento decide si va a modificar la ley o no la va a modificar. Puede perfectamente no modificarla, pero lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. Por eso se llaman modelos débiles de control judicial de constitucionalidad. En Canadá hay algo similar. En Canadá, por ejemplo, la cláusula 33 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá prevé que si la Corte Suprema de Canadá declara la inconstitucionalidad de una ley, lo que puede hacer en respuesta a eso el legislador ordinario es blindar su legislación. Y le dice, no obstante, Corte Suprema, que tú declaraste la inconstitucionalidad de esta ley, yo considero que tengo que prorrogar su vigencia por 5 años y lo puedo prorrogar incluso una vez más. Entonces, ¿por qué es débil? Otra vez, porque la última palabra no la tienen los jueces, la tienen los legisladores. Entonces, en Canadá y en Nueva Zelanda no existe control de constitucionalidad. Es algo similar a lo de Reino Unido. Entonces, ¿qué sucede en Canadá? Que sí pueden declarar la inconstitucionalidad de leyes, pero la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes puede ser revertida por el Parlamento, con esta cláusula no obstante que tiene en su Carta de Derechos y Libertades. Entonces, ¿qué es lo que quiero, digamos, la primera gran distinción que tiene que quedar claro en esta clase? Es que hay, digamos, que no todos los modelos en el mundo, no todos los sistemas de justicia constitucional pertenecen a los mismos modelos. La primera gran distinción es entre modelos fuertes y modelos débiles. Los modelos fuertes fueron inventados básicamente por Estados Unidos y luego por Austria, con Kelsen a la cabeza. Y acá en Marbury versus Madison en Estados Unidos, en el caso de Marbury versus Madison, por el presidente Marshall. Ese es el modelo fuerte. Y de ahí vamos nosotros a abrevar bastante. Vamos a copiar mucho en nuestra tradición constitucional. Después está el modelo débil. El modelo débil, como les decía, es Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, y es porque provienen de la tradición de la supremacía parlamentaria. ¿Ok? Ok, ahora sí nos enfocamos. Entonces esa es nuestra primera gran distinción. Modelos fuertes, débiles, dentro del fuerte, que es donde nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque nuestros jueces constitucionales tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes y segundo, tienen la última palabra sobre la interpretación constitucional. Entonces, si nos situamos dentro del modelo fuerte de control de constitucionalidad, ya les anunciaba que Estados Unidos y Austria, con Kelsen a la cabeza, tienen los dos grandes, digamos, submodelos o ejemplos del modelo fuerte. El modelo norteamericano y el modelo, vamos a llamarle austriaco-alemán, de control constitucional. Luego, vamos a ver que en México hay una mezcla del norteamericano y el europeo, de alguna manera. Pero entonces vamos por partes. La segunda distinción es ya dentro del modelo fuerte, ojo, dentro del modelo fuerte, cuyas principales ejemplos son Estados Unidos y Alemania, ellos dos, o Austria, van a tener a su vez diferencias importantes en cómo hicieron el diseño de su justicia constitucional. El diseño de justicia constitucional en Estados Unidos es muy distinto al diseño de justicia constitucional que existe en Austria y que luego se copió en Europa y que básicamente es el modelo que existe hasta ahorita, es el modelo europeo de control constitucional. Cuando se habla del modelo europeo de control constitucional, es este segundo modelo que se inventó Kelsen. Digamos, hay varias cosas que
que han cambiado de lo que Kelsen pensó a esta fecha. Por ejemplo, una de las cosas que pensaba Kelsen es que las constituciones no deberían de contener libertades ambiguas, principios generales, porque entonces se les daba un gran margen de maniobra a los jueces, como las que tenemos en nuestras constituciones ya muy comúnmente. Bueno, él lo que quería es que básicamente los jueces se limitaran a hacer control de constitucionalidad de normas que fueran más específicas, más limitadas, con menos margen de discrecionalidad. Pero bueno, el punto es, por lo pronto, olvidémonos de, digamos, lo de Kelsen para acá, la justicia constitucional ha evolucionado mucho, pero él fue el que dio los primeros pasos y quien la pensó en su origen, el modelo austriaco. Ok, entonces, pensemos primero el modelo, digamos, norteamericano. Ya dijimos que el modelo norteamericano surge en 1803, aunque había antecedentes de discusión claramente, pero el modelo norteamericano surge en 1803 con este caso Marbury versus Madison, que ya les conté los hechos, y que lo que sucede es que en esa sentencia el juez Marshall, que la redacta el presidente de la Corte, dice, si hay una norma que es inferior a la Constitución y la Constitución es norma suprema, por tanto, le corresponde a los tribunales que se encargan de velar por la aplicación y el respeto de la ley, le corresponde velar por la vigencia de la supremacía constitucional. ¿Cuáles son las características del modelo norteamericano de control constitucional? Lo primero es que a la cabeza del control constitucional, está la Suprema Corte, que pertenece al Poder Judicial. Así como en nuestro país, la Suprema Corte pertenece al Poder Judicial. Ya vamos a ver que en el modelo europeo no, los tribunales constitucionales europeos, en su mayoría, son órganos independientes del Poder Judicial. O sea, están los tres poderes y además hay un órgano tribunal constitucional que es autónomo de los tres poderes. Bueno, en el sistema norteamericano, y en eso copiamos nosotros a eso, por eso de hecho nuestra corte se llama Suprema Corte, porque copiamos la Corte norteamericana en eso, que es un órgano integrante del Poder Judicial, es la cabeza del Poder Judicial, pero está dentro del Poder Judicial. Segundo, es que es un control, el norteamericano, es un control, un modelo difuso de control de constitucionalidad. ¿Por qué difuso? Y esto luego lo vamos a ver, vayan pensando en las categorías, porque luego estas categorías las vamos a usar para pensar el control de convencionalidad en México al día de hoy. Bueno, la segunda característica del modelo norteamericano es que es difuso. ¿Qué significa difuso? Que todos los jueces y juezas del país pueden declarar la inconstitucionalidad de leyes. No solo la Corte Suprema, sino todos los jueces del país. Por eso es difuso, porque no es un solo órgano, sino son todos los jueces. Tercero, es que se trata, el control de constitucionalidad de la ley es una cuestión incidental a la principal. No es la materia principal del litigio. ¿Cómo se lleva a cabo? Supongamos que ustedes están peleando en Estados Unidos un conflicto de arrendamiento y que ustedes le reclaman a su arrendatario que les pague la renta y ustedes lo demandan por eso. Y el arrendatario, digamos, contesta diciendo, pues sí te debo, pero la norma con fundamento en la cual tú me cobras la renta es inconstitucional por A, B y C. Las razones que a ustedes se les ocurre. La materia principal del litigio no es la inconstitucionalidad de la norma, es págame la renta. Lo que pasa es que como una cuestión incidental, digamos, no es el tema principal, sino como una cuestión incidental al litigio, se va a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Por eso es que se llama incidental. Cuarto punto es que los intereses, tiene que haber un conflicto entre partes. Les llaman en Estados Unidos un caso o controversia. Tiene que haber lo que diríamos en México un tipo de interés legítimo, una afectación a las partes en el litigio. Esto vamos a ver que en algunos procesos constitucionales del modelo europeo no es necesario. Por ejemplo, en nuestra acción de inconstitucionalidad prevista en el 105 constitucional no es necesario demostrar un interés legítimo. Entonces, eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, cualquier litigio ante un tribunal tiene que llevar la afectación de partes que se están peleando. Tiene que haber una controversia. Si no hay una controversia entre partes afectadas, digamos, directamente, el juicio se sobresee. Entonces, lo que tiene que haber es un conflicto entre partes determinadas con intereses antagónicos. Y quinta característica del modelo norteamericano es que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad de leyes es la inaplicación para el caso concreto. Es decir, si declara la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, por prohibir, porque no permite el matrimonio igualitario, la norma
que se declara inconstitucional es esa norma para ese caso concreto. Es la inaplicación, digamos, inaplicación de la norma. Ahora, es cierto que tiene la inaplicación de la norma, pero el precedente tiene una fuerza vinculante muy importante, muy fuerte. En Estados Unidos, bajo la tradición del precedente, ¿qué significa? Que una vez, aunque la Corte haya declarado la inconstitucionalidad, por ejemplo, en la ley de Minnesota, significa que una vez que la declara inconstitucionalidad, el precedente va a vincular incluso a las autoridades administrativas. Por eso es que una sentencia de la Corte Suprema norteamericana es tan fuerte y digamos, tiene un alcance tan expansivo, porque el precedente es muy fuerte. Ahora, lo que sucede es que esa norma no se expulsa del ordenamiento. La norma declarada inconstitucional, lo único que hace es inaplicarse para el caso concreto. Ahora, derivada de la fuerza del precedente, ya nadie la vuelve a aplicar, pero la norma sigue en sus libros, digamos. Si ustedes revisan el código, van a encontrar que esa norma no se tacha del código, no se entiende ni declara inconstitucional como sucede acá en México, por ejemplo, sino que esa norma la vas a encontrar ahí, pero va a haber una sentencia de la Corte que dice, a ver, esta norma es inconstitucional. ¿Qué significa? Que se inaplica y además, derivado del precedente, de la fuerza del precedente, significa que ya nadie lo va a volver a hacer. O sea, prácticamente nadie vuelve a aplicar una norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema norteamericana. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al modelo norteamericano de control de constitucionalidad? Que vamos ahora a contraponer con el modelo europeo. Y ustedes se pueden bueno, antes de decirles las características y recapitular, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué estamos viendo esto? Porque en nuestro sistema constitucional de control constitucional hay una mezcla del norteamericano con una mezcla del europeo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero para entender la mezcla tenemos que primero entender los dos modelos puros, digamos, el modelo norteamericano y el modelo europeo, o austriaco. Pero recapitulando, el modelo norteamericano, característica 1, la Suprema Corte pertenece al Poder Judicial. Cabeza, Poder Judicial, no es un órgano independiente. Segundo, es difuso. Todos los jueces y juezas del país pueden hacer control de constitucionalidad. Tercero, es una cuestión incidental. Es decir, el tema principal de la discusión no es la inconstitucionalidad de la ley. No hay una vía amparo, ¿no? No existe un amparo que digas, voy y alego la inconstitucionalidad de la ley por violar mi derecho a la libertad de expresión, ¿no? Yo voy y planteo un litigio y a la luz de, digamos, y a propósito de ese litigio surge la cuestión de constitucionalidad de la norma. Después tiene que haber un caso o controversia entre partes en el litigio. Tiene que haber contraposición de intereses, partes que se están peleando. Y finalmente, los efectos de la decisión es la inaplicación para el caso. Ahora, derivado del precedente, de la fuerza del precedente, prácticamente nadie va a volver a aplicar esa norma. Ok. Ese es el modelo norteamericano. Luego, muchos años después, en 1928, Kelsen diseña el modelo europeo de control constitucional. El modelo europeo, obviamente Kelsen conocía el modelo norteamericano, pero consideraba que había algunas cosas que no eran correctas. Y entonces lo primero que va a hacer es que le va a atribuir el control de constitucionalidad de la ley a un órgano que no forma parte del Poder Judicial. Y no forma parte del Poder Judicial porque entiende que el Poder Judicial también puede ser una parte interesada dentro de un litigio constitucional. Entonces dice, lo que corresponde es que haya un tribunal constitucional, un órgano independiente de los tres poderes tradicionales que se encargue de declarar la inconstitucionalidad de leyes. Entonces, ahí se van a crear los tribunales constitucionales. Por eso hay un tribunal constitucional en Alemania, un tribunal constitucional en España, un tribunal constitucional en Italia, y en muchos países de Europa del Este, después de las transiciones democráticas, se van a incorporar estos tribunales constitucionales. Por ejemplo, o en la región, en Colombia, tienes una Corte Suprema y una Corte Constitucional. ¿De dónde viene esa separación? Pues viene de Europa. En México no hicimos eso. En México lo que sucedió es que a nuestra Suprema Corte se le atribuyeron las funciones de Tribunal Constitucional. Pero, digamos, no es técnicamente hablando, digamos, no es que sea un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial, porque sabemos es la cabeza del Poder Judicial, pero tiene las funciones de un Tribunal Constitucional. Entonces podemos decir, digamos, de alguna manera laxa que es un Tribunal Constitucional, porque cumple esas funciones y no es necesario crear otro órgano, porque eso depende de cada país, pero en otros países, por ejemplo en Europa particularmente, los países tienen un Tribunal Supremo y una Corte o Tribunal Constitucional. Segundo,
se trata de un modelo concentrado de control constitucional. ¿Por qué concentrado? Porque es un solo órgano el que hace el control judicial de la ley. En Europa, por ejemplo, en España, el que tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la ley es el Tribunal Constitucional, no es el Tribunal Supremo. Si un juez tiene la duda de que una norma que está aplicada o que va a aplicar en el litigio que va a resolver, de que sea constitucional, lo que hace es plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el que decide sobre esa norma, sobre la constitucionalidad de la ley. Pero los jueces ordinarios no tienen esa potestad. El resto de los jueces no tienen esa potestad. Quien tiene la potestad es el Tribunal Constitucional. Por eso se llama concentrado, porque se concentra en un solo órgano la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes. Otra distinción, piensen en comparación con el modelo norteamericano. Otra característica es que el modelo europeo, además de ser concentrado, es que hay vías directas para el planteamiento de la inconstitucionalidad de leyes. O sea, no es que surge a propósito del conflicto de arrendamiento que tenemos, no. Hay una acción de inconstitucionalidad, hay un amparo contra leyes, por ejemplo. En nuestro caso, en México, tenemos eso. Tenemos una acción de inconstitucionalidad a partir de 1995 en la cual se puede ir a plantear directamente la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Vamos ante la Suprema Corte y se plantea directamente la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, hay vías directas, principales, digamos, que la cuestión principal del litigio es la inconstitucionalidad de la ley. No necesitamos que sea incidental. Otra característica es que en los modelos europeos existen procesos constitucionales, otra vez como en México, la acción de inconstitucionalidad, que se puede plantear la contraposición o la contradicción de una ley general o de una norma general con la Constitución en abstracto. ¿Qué significa en abstracto? Que no necesita haber un caso o controversia. No necesita que dos partes se estén peleando, que haya interés legítimo. O sea, basta con que los órganos legitimados, por ejemplo, en México son los órganos del poder, digamos, partidos políticos, CNDH, Procuraduría, etcétera. Esos que pueden plantearlo, minorías parlamentarias, lo único que le tienen que decir a la Suprema Corte es, ojo, acá hay una incompatibilidad entre esta ley y la Constitución. Oye, pero es que no tienes un interés legítimo, a ti no te afecta en particular la norma. No, no tengo por qué demostrarlo. Entonces, en el modelo europeo hay esto que se llama el control abstracto. ¿Qué significa? Que hay procesos constitucionales en los cuales se puede plantear la inconstitucionalidad de una ley sin necesidad de acreditar un interés legítimo o un conflicto con una parte. Yo no estoy litigando con alguien que tenga un interés contrario. Mi único objetivo a través de estos procesos es garantizar la supremacía constitucional de manera objetiva, no porque me afecte a mí, sino simplemente por garantizar la supremacía de la Constitución. Después, finalmente, es por la última diferencia es por los efectos de las sentencias. Ya les había dicho que en Estados Unidos la inconstitucionalidad conlleva la inaplicación de la norma. En el caso de Europa, la inconstitucionalidad puede conllevar la invalidez total de la norma. Puede ser, en otras palabras, puede consistir con algo así como la derogación. Es decir, no solo es la inaplicación para el caso concreto, sino que es la invalidez de la norma, desaparece de los códigos, desaparece de los libros. Ya esa norma, digamos, es expulsada del ordenamiento jurídico. Entonces, los efectos también pueden ser distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay procesos constitucionales en el modelo europeo que puede conllevar, sus efectos pueden ser que la norma sea declarada inválida totalmente. No solo la inaplicación para el caso concreto, sino que puede ser declarada inválida con efectos generales. Eso en México también existe. En la acción de inconstitucionalidad, en la controversia constitucional, con una mayoría calificada de 8 votos, se puede declarar la invalidez de normas con efectos generales. O en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en el amparo indirecto, a partir de la reforma de 2011, también existe esa posibilidad. Ok, entonces tenemos el modelo norteamericano que se contrapone del modelo europeo. Estos dos modelos se contraponen en estos 5 puntos. 1, si el poder, la cabeza del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional pertenece o no al Poder Judicial. 2, uno es difuso, el norteamericano, y el europeo es concentrado. 3, el modelo norteamericano es incidental y en el europeo es principal. Hay vías cuyo objeto es el planteamiento de la inconstitucionalidad de la ley. 4,
en el caso norteamericano hay un interés o controversia entre partes en el litigio. En el caso de Europa hay procesos constitucionales que no requieren de controversias entre partes. Y quinto, los efectos en Estados Unidos es la inaplicación para el caso concreto de la ley declarada inconstitucional, mientras que en Europa hay casos en los que los efectos de la decisión son una declaratoria general de invalidez de la norma impugnada. Ok, con estos grandes modelos, digamos, que son el norteamericano y el europeo, que forman parte de los modelos fuertes de control de constitucionalidad, que fue lo primero que distinguimos, vamos a pensar ahora México. México, ¿qué tipo de sistema de control constitucional tiene? Vamos a pensar antes de la reforma de 2011 y antes del expediente Varios 912, y vamos a pensar antes de la contradicción de tesis 293. Hasta antes de la reforma de 2011, lo que teníamos era juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y los mecanismos de control constitucional en materia electoral, lo que vamos a dejar por un momento de lado. Pero si pensamos en nuestro Poder Judicial, tribunales, jueces de distrito, colegiados y Suprema Corte, ¿qué teníamos? Pues teníamos, el amparo era semiconcentrado. ¿Por qué semiconcentrado? Porque podía conocer de él tanto jueces de distrito, tribunales colegiados, como Suprema Corte. ¿Eso qué significa? Que solo el Poder Judicial Federal lo podía conocer, pero solo los tres niveles del Poder Judicial, jueces de distrito, colegiados y Suprema Corte, pero solo el Poder Judicial Federal. Por eso sería, digamos, semiconcentrado. Pero había dos procesos constitucionales que son concentrados: el control, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Estos dos procesos sobre los que les voy a decir algo más son de conocimiento exclusivo de la Suprema Corte, y eso es hasta la fecha. La controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son vías directas que se plantean ante la Suprema Corte, que son de su conocimiento exclusivo. Ningún juez federal las conoce. ¿Qué pasa? Entonces eso es hasta 2011. Luego, con 2011 la reforma y el caso Radilla, del cual vamos a hablar más adelante, el expediente Varios 902 y la contradicción 293, a eso que ya teníamos, amparo, controversias y acciones, le vamos a sumar el control difuso de convencionalidad. ¿Qué sucede? Que al día de hoy en México tenemos una mezcla de, digamos, semiconcentrado, digamos, el juicio de amparo es semiconcentrado, todos los jueces federales conocen. Tenemos dos procesos de conocimiento exclusivo de la Corte, que son controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. En eso, digamos, se parece al modelo europeo. Y luego tenemos, después de la expediente Varios 902 y la contradicción 293, el caso Radilla, etcétera, del que vamos a hablar, tenemos control difuso de convencionalidad para todos los jueces del país. ¿Qué significa? Que hemos hecho una mezcla de difuso y concentrado dependiendo del proceso constitucional en México. Ahora lo vamos a ver con más calma. Ahora, ¿cuáles son las características? Retomando, si nos situamos en la reforma del 95, de la cual hablamos la clase pasada, que dijimos, lo bueno de la reforma del 95 a la Suprema Corte, y digamos de todo lo que sucedió en ese momento, era que la Suprema Corte se convierte en un tribunal constitucional, o digamos, una corte que lleva a cabo un control judicial efectivo de constitucionalidad. Y una de las características es que va a crearse la acción de inconstitucionalidad, este proceso del que vengo hablando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan relevante? Porque va a incorporar este proceso constitucional muy propio del modelo europeo. ¿Por qué es propio del modelo europeo? Porque, ojo, es de conocimiento exclusivo de la Corte, es decir, es concentrado, es una vía directa ante la Corte, que se plantea la inconstitucionalidad de leyes entre una norma general, entiéndase tratado o ley, frente a la Constitución, sin necesidad, en el caso de México, de demostrar un interés legítimo. En la acción de inconstitucionalidad no se necesita demostrar interés legítimo. Este es un típico proceso de control constitucionalidad de leyes europeo, propio del modelo europeo. En el caso de México, como además saben, para que se declare la inconstitucionalidad de una ley con efectos generales, tiene que ser con mayoría de 8 votos del total de 11 ministros y ministras que conforman el Pleno de la Suprema Corte. O sea, hay algo raro, no raro, digamos, tiene su explicación, pero hay una exigencia de una mayoría calificada, no de 6, sino de 8 del total de 11, para poder declarar la inconstitucionalidad de la norma con efectos generales.
Entonces, tenemos la acción de inconstitucionalidad, que es de conocimiento exclusivo de la Corte, la controversia constitucional. Bueno, antes de pasar a la controversia, la acción de inconstitucionalidad está atribuida o solo la pueden promover, en el caso de México, órganos del poder, ya sea partidos políticos, minorías parlamentarias, comisiones de derechos humanos, etcétera. Y no la puede interponer el ciudadano o ciudadana. Eso no es así en todos los países. En Europa sí, pero por ejemplo en Colombia la acción de inconstitucionalidad la puede plantear cualquier persona, cualquier ciudadano, y se ha considerado que es un muy buen mecanismo, ha sido un mecanismo muy efectivo para que la ciudadanía pueda plantear intereses que no son, que son intereses distintos a los, digamos, a los políticos, sino que el ciudadano de a pie puede, por esa vía, plantearle cuestiones a la Corte Constitucional colombiana que han sido, digamos, que permitan que la Corte Constitucional proteja derechos de personas comunes y corrientes, ¿no? Ok. Entonces tenemos la acción de constitucionalidad. Luego tenemos la controversia constitucional, que también es un proceso constitucional expreso, digamos, de conocimiento exclusivo de la Suprema Corte. Es también concentrado. Este ya venía de la Constitución del 17, no viene de la reforma del 95, nomás que en la reforma del 95 se ampliaron los supuestos de procedencia. Entonces también hubo una reforma que fue importante para la controversia constitucional. La controversia constitucional es un proceso concentrado enfocado a distribución de competencias, garantía del federalismo y garantía de la división de poderes horizontal. A partir de la reforma de 2021 del año pasado, también se puede hacer valer violaciones a derechos humanos, que es lo que mencionaba al final de la clase pasada. Pero es básicamente un mecanismo, un proceso constitucional destinado a la garantía de la distribución competencial tanto vertical como horizontal, es decir, de federalismo como de división de poderes. Los órganos legitimados son también órganos del poder, nada más que a diferencia de la acción de inconstitucionalidad, sí se requiere acreditar un interés legítimo, o sea, si hay un conflicto entre partes, si hay un litigio, tiene que haberlo, tiene que haber un caso, una controversia entre partes, y además se pueden impugnar no solo normas generales, sino también actos. ¿Okay? En la controversia constitucional se pueden impugnar, de hecho, también omisiones. Entonces se pueden impugnar actos, omisiones o leyes o normas generales. Entonces, en este caso, la controversia constitucional es distinta, pero también es de conocimiento exclusivo de la Suprema Corte. Y luego tenemos el juicio de amparo, que como lo van a ver durante todo el diplomado, pues no me voy a detener mucho en eso, pero también es un proceso constitucional enfocado a la protección de derechos humanos, ahora sí en exclusiva, y que está destinado, digamos, a la protección de los derechos del ciudadano, ¿no? Ni siquiera del ciudadano, la persona titular de los derechos. Y ahí, fíjense, los efectos son para el caso concreto. A diferencia de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional, en la que se impugnan leyes por normas generales y se alcanza una mayoría calificada de 8 votos, puede tener el efecto de invalidez de la norma. En el caso del juicio de amparo, la regla general es que es la inaplicación para el caso concreto. Ojo, ahí que pasó que en el amparo, Mariano Otero leyó a Tocqueville La democracia en América, cuando el Tocqueville describía el sistema de control constitucional norteamericano, en la parte conducente, y quiso, digamos, copiar algo de ahí. Entonces, ese diseño institucional de Estados Unidos, donde se declara la inconstitucionalidad de la norma para el caso concreto, la inaplicación, es lo que llevó a que en nuestro sistema, en nuestro juicio de amparo, la regla general sea la inaplicación para el caso concreto. Por eso es que el principio de relatividad es que se protege a los quejosos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que desde la reforma de 2011, como ustedes saben, hay una excepción a esa inaplicación, ¿no? O sea, si la regla general en el amparo es que solo protege a las partes en el litigio, sabemos que a través de una declaratoria general de inconstitucionalidad en el amparo, existe ya la posibilidad de que si hay una mayoría calificada, se declare la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales. Ahora con la reforma 2021, esa tiene que ser una mayoría calificada del Pleno de la Sala de la Suprema Corte para que se pueda llevar a cabo el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Hasta antes de la reforma tenía que haber cinco normas, digamos, 5 sentencias en el mismo sentido. No es independiente de la jurisprudencia por reiteración, sino que la declaratoria general de inconstitucionalidad conllevaba 5 reiteraciones del mismo criterio, y luego se sometía ante la Corte, ante el Pleno de la Suprema Corte, la posibilidad de hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿A qué nos lleva eso? Que
en nuestro sistema hay una mezcla. ¿Por qué? El amparo tiene bastante del sistema norteamericano, ¿no? No es enteramente difuso, pero sí es semiconcentrado en todo el Poder Judicial Federal. Segundo, los efectos son de inaplicación por regla general, no son efectos de declaratoria de invalidez. Mientras que en la acción y controversia constitucional se parecen al modelo europeo, digamos, son más propios de un modelo europeo. ¿Por qué? Porque son de conocimiento exclusivo de la Suprema Corte y son vías directas, o sea, son concentradas, ¿no? Solo la Corte conoce de ellas. Y además, los efectos que puede dictar cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma por efectos generales pueden ser de invalidez total de la norma, no solo para el caso concreto. Entonces, hay una mezcla desde ahí muy interesante de que existe esas dos tradiciones que han conjugado en México, la norteamericana y el europeo. Además, digamos, para hacerla más difícil, tenemos en México los tribunales constitucionales o salas constitucionales locales que garantizan la supremacía de la Constitución local. Y además tenemos la justicia electoral, ¿no? Que por alguna razón digamos, ya de bastante tiempo, se consideró que los derechos electorales tendrían que ser conocidos por otros órganos jurisdiccionales y por tanto la justicia constitucional electoral va hacia el Tribunal Constitucional, hacia, digamos, el Tribunal Electoral, la Sala Superior y las salas regionales, ¿no? Entonces, en la materia electoral, los derechos electorales de votar y ser votado y participación política son de conocimiento del Tribunal Electoral, digamos, en todas sus ramificaciones, lo que complejiza bastante el modelo mexicano, ¿no? Digamos, explicar esto a un extranjero debe ser una pesadilla, ¿no? Bueno, ya con eso es lo suficientemente complejo. Luego, ¿qué va a pasar con la reforma 2011? Y aquí ya nos estamos acercando al control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque con la reforma 2011, acuérdense, en la reforma 2011, el artículo primero constitucional, ya los anunciábamos la clase pasada, va a ser una reforma importantísima en materia de derechos humanos porque va a incorporar principios de aplicación de los derechos, de interpretación de los derechos, de interpretación sistemática con los tratados, de obligaciones específicas de respetar, promover, proteger, garantizar, etcétera. Y va a generar además una nueva oleada o una nueva forma de interpretar la Constitución a posterior de la reforma de 2011. Y uno de los casos más paradigmáticos de esta nueva forma de interpretar la Constitución va a derivar, o los casos van a derivar del caso Radilla, Pacheco en contra de México. Ese caso, como ustedes saben, fue una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual va a condenar a México por, digamos, distintos temas sustantivos, como la desaparición forzada del señor Radilla. Además, hay un tema involucrado de la jurisdicción militar, de los alcances de la jurisdicción militar, pero además muy importante para efectos de nuestra clase, que va por primera ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos decirle al Estado mexicano, todas las autoridades, digamos, los jueces del país tienen que llevar a cabo en el ámbito de sus competencias control de convencionalidad. Esto, cuando la Suprema Corte Mexicana lo va a hacer efectivo, digamos, ya existe esa sentencia del caso Radilla, y luego esa sentencia del caso Radilla, la Suprema Corte se va a plantear en el expediente Varios 912 y luego en la contradicción 293-2011, estas dos sentencias son, digamos, paradigmáticas, fundamentales para efectos del control de convencionalidad. La pregunta va a ser, ¿cómo nosotros cumplimos Suprema Corte, Poder Judicial, con esta condena del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obliga a los jueces del país a llevar a cabo control de convencionalidad? Ok. ¿Cuáles son, digamos? Entonces, ese es el caso Radilla es lo que va a detonar la incorporación del control de convencionalidad en nuestro país. Pero hay antecedentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a algún país a llevar a cabo control de convencionalidad fue el caso Almonacid Arellano contra Chile, en el que se juzgó leyes de amnistía, y es el primer caso en el que se obliga a algún país a llevar control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Pues es algo parecido al de constitucionalidad, nada más que nuestro parámetro de análisis de convencionalidad es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué de convencionalidad? Porque nuestro parámetro es la convención, no es una constitución, sino es una convención. Y al ser una convención, lo que sucede es que se llama control de convencionalidad. ¿Qué es lo que hace? Contraponer la
las normas, los actos a la Convención Americana. Va a ser un ejercicio similar al control constitucional, un contraste entre normas y convención. Y va a ser similar, además, en otras cosas, por ejemplo, al modelo norteamericano, porque es difuso. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, todos los jueces del país, de los estados nacionales que están sometidos a mi jurisdicción, que en el caso de México, México está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana desde 1988, dice, todos los jueces del país son jueces de convencionalidad en el ámbito de sus competencias, ¿no? Es decir, un juez de amparo, pues lo hace vía amparo, un juez de, digamos, de primera instancia de materia civil de la Ciudad de México lo hace dentro de del conocimiento de los juicios que le corresponde conocer, etc. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que va a ser el control de convencionalidad difuso. Es decir, no solo le va a corresponder a la Corte, o no solo le va a corresponder al Poder Judicial Federal, sino le va a corresponder a todos los jueces del país. ¿Ok? A todos los jueces del país. En el marco de sus competencias. Luego va a decir más adelante en otro caso, trabajadores cesados del Congreso contra Perú, otro caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir, es ex oficio. No necesita que te lo pidan las partes, sino que basta con que tú lo percibas para efectos de que yo declare, digamos, de que lo lleves a cabo. Es un control ex oficio de convencionalidad. ¿Cuál es tu parámetro de control? Son los tratados internacionales, son los protocolos adicionales y es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tu análisis, tu contraste de normas o actos va a ser frente a la Convención, frente a los protocolos y frente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando interpreta la Convención. Entonces, toda esa doctrina, toda esa forma digamos, esa es la doctrina general del control de convencionalidad, luego se va a traducir o se va a tener que aplicar en el caso de México. ¿Por qué? Porque ya les había anunciado, en el caso Radilla, condenan a México a que o le obligan a México a que la Corte Interamericana a que todos los jueces del país lleven a cabo control de convencionalidad. ¿Cuándo lo va a resolver esto la Corte? Pues ya se los había anunciado en el expediente varios 912 y además en la contradicción 293, que son dos sentencias en las que digamos, son las primeras sentencias en las que se fijan los contornos de cómo se va a llevar a cabo el control de convencionalidad en México. Ahora, ¿por qué son tan relevantes estas sentencias? Porque antes de estas sentencias, los jueces, acuérdense, la Corte Suprema Mexicana había dicho, los jueces que no son jueces federales no pueden hacer control de constitucionalidad. Había interpretado que el 133 constitucional solo le atribuía el control de constitucionalidad a los jueces de amparo y a la Suprema Corte por las vías de su conocimiento, y luego cuando se reformó la Constitución en materia electoral, al Tribunal Electoral. Pero previamente a eso, consideran que era una cuestión exclusiva del Poder Judicial Federal, por las vías procesales indicadas. Gracias al caso Radilla y a estos casos que les decía, expediente varios 902 y contradicción 293, esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque la Corte va a cambiar su interpretación del artículo 133 constitucional a la luz del nuevo primero constitucional. O sea, ya tenemos, esta decisión se toma en julio de 2011, el expediente varios 912, y la Corte va a decir, a ver, a la luz del artículo primero constitucional, del nuevo primero constitucional, todos los jueces del país, y a la luz de lo que nos obliga el caso Radilla, todos los jueces del país son jueces de convencionalidad. Todos los jueces tienen que hacer ese contraste entre normas legales o actos frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, siguiendo la doctrina de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, eso es lo primero que va a hacer. ¿Esto qué es? Esto es una mutación constitucional. ¿Por qué? Porque no se requirió de una reforma al 133 constitucional, sino que fue una interpretación de la Corte del 133 a la luz del primero constitucional para decir, ojo, todos los jueces del país tienen la potestad de hacer control de convencionalidad. Segundo, ahora, en esta primera etapa, en este primer expediente varios 912, es un poco limitada los alcances de la vinculación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Porque una cosa es que yo diga, Corte Mexicana, en el cumplimiento de esta sentencia, le voy a atribuir la potestad a todos los jueces del país para hacer control de convencionalidad. Pero una pregunta distinta es, ¿cuál es el alcance
de la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es? ¿Son todas las sentencias o es solo una sentencia? ¿O solo las sentencias que vinculan a México? ¿O son todas las sentencias, incluso las que vinculan a Chile, las que dictas en contra de Brasil? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son de todas esas sentencias? Lo que dice en este primer expediente varios 912, la Suprema Corte Mexicana son solo las sentencias que condenaron a México. Las demás sentencias son orientadoras, las que son vinculantes son solo las que condenaron a México. ¿Ok? Y también nos va a decir en este expediente varios 912, nos va a decir cómo debes de hacer esa aplicación del control de convencionalidad o cómo los jueces deben hacer esa aplicación del control de convencionalidad. Esto significa que en principio les obliga a hacer una interpretación conforme o sistemática de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos tienen que ser interpretados como un sistema, como un conjunto. Los derechos humanos, tanto previstos en tratados como previstos en la Constitución, son un sistema y por tanto hay una interpretación conforme en sentido amplio, digamos, se interpretan de manera conforme los derechos humanos constitucionales con los tratados. Luego también va a decir, hay una interpretación conforme en sentido estricto. ¿Esto qué significa? Que si hay una norma legal que admite dos posibles interpretaciones y una de esas interpretaciones la hace constitucional y la otra no, el juez constitucional está obligado a optar por la norma, por la interpretación que la hace constitucional. Porque eso es interpretación conforme en sentido estricto. El juez está obligado a optar por la interpretación de la norma legal que la haga constitucional o conforme con la Constitución. Les voy a poner un ejemplo. Hay un caso que llegó a la Suprema Corte hace algunos años, en los cuales que preveía, en la que se impugnó una ley del reglamento de los centros, digamos, de los centros de reinserción social en Puebla, que establecía que las mujeres que están en reclusión, que tuvieran un hijo que los acompañara, o una hija que las acompañara en reclusión, cumplidos los 3 años, se tenía que ir del penal, ¿no? Eso es lo que decía en su literalidad la norma. Una mujer que le dicen, pues tu hija se tiene que ir del penal porque cumplió 3 años, el director dicta eso y no la permite regresar los fines de semana para poderla ver. ¿Qué es lo que hace esta señora? Impugna esa ley del reglamento, esa norma del reglamento, y la impugna porque considera que es contraria al interés superior del niño y de la niña en este caso. ¿Por qué? Porque considera que conforme a tratados internacionales y la doctrina que existe, digamos, en la materia, lo mejor para los niños y las niñas es que no sea una separación tajante, sino que se puedan seguir viendo, aun cuando cumplan 3 años, aun cuando salgan de la penal, pero pueden regresar los fines de semana y convivir, etc. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte en ese caso? Les estoy poniendo un ejemplo, digamos, de interpretación conforme en sentido estricto. La Corte llega a la conclusión de que leída en su literalidad, esa norma sí es inconstitucional. Es decir, como la aplica el director del Centro de Reinserción, sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no hace ninguna excepción, no considera que los niños y niñas pueden en su beneficio regresar los fines de semana, que es importante el trato cercano con la madre en los primeros años de la vida, etc. Entonces, lo que va a hacer la Corte en ese caso es una interpretación conforme. Y dice, si tú esta ley o este reglamento no lo lees literalmente, sino lo lees permitiendo que puedan tener un contacto cercano y directo, que pueda continuar viniendo, siempre y cuando sea en interés del superior del niño o de la niña, es constitucional. Lo que hace ahí el juez constitucional es salvar la constitucionalidad de una norma. ¿Por qué? Porque ante dos posibles interpretaciones, la literal o la conforme a derechos humanos, y esta le permite salvar su constitucionalidad, el juez constitucional está obligado a salvar su constitucionalidad. Entonces, lo primero es interpretación conforme o sistemática de derechos humanos. Segundo es interpretación conforme en sentido estricto, es decir, las leyes inferiores, en la medida en que exista una posible interpretación que las haga constitucionales, tienes que optar por esa interpretación. Y si ya no cabe esta segunda posibilidad, lo que le queda al juez o jueza es la inaplicación. El control de convencionalidad
en México, desde el expediente varios 912, lo que conlleva como efecto de la norma, digamos, del juicio de convencionalidad, es la inaplicación de la norma, parecido al amparo. No son efectos generales de invalidez como puede suceder en la acción de inconstitucionalidad o en la controversia constitucional con mayoría cualificada. No, es la inaplicación para el caso. Entonces, si un juez de primera instancia nos dice que la norma con la cual me quieren cobrar un arrendamiento es inconvencional o inconstitucional, el efecto de esa decisión es la inaplicación para el caso concreto. Entonces, el control de convencionalidad que tenemos ahora tiene algunas similitudes con el control difuso de constitucionalidad en Estados Unidos. ¿Por qué es parecido? Pues porque todos los jueces lo pueden llevar a cabo, porque no necesitas plantearlo, de hecho es incidental al tema, digamos, tú vas y te planteas el litigio de arrendamiento y a raíz de eso surge la pregunta de convencionalidad y el juez se da cuenta de que es inconvencional, lo puede hacer ex oficio y decir, a ver, esta norma es inconvencional y no la aplico para el caso concreto. Entonces, en eso, el control de convencionalidad que existe del expedientes varios 902 en México es parecido al modelo norteamericano de control constitucional. Ahora, va a haber una sentencia también sumamente importante posterior al expediente varios 912 porque va a definir los contornos, básicamente, que tenemos hasta ahora del control de convencionalidad. Y esa es la contradicción de tesis 293-2011 que va a ser resuelta en 2013. El expediente varios fue en 2011, la contradicción de tesis 293 fue en 2013, un par de años después. Se va a hablar en la contradicción de tesis 293 del bloque o parámetro de regularidad constitucional. ¿Por qué? Porque la pregunta era, a ver, ¿hay una relación de jerarquía entre derechos humanos previstos en tratados y constitución? ¿O no? ¿O tienen la misma jerarquía? Antes de la reforma 2011, hay muchas tesis de la Suprema Corte en la que se pregunta a la Corte y resuelve ¿cuál es la jerarquía de los tratados internacionales? Bueno, puede estar inferior a la Constitución, pero superior a las leyes generales. Luego hay otras tesis que decían otra cosa, que las leyes generales tenían la misma jerarquía que los tratados, etc. Lo que va a cambiar con la reforma 2011 y en la contradicción 293 es que van a decir, los derechos humanos previstos en tratados y los derechos humanos previstos en la Constitución tienen la misma jerarquía, no se relacionan en términos jerárquicos, son un mismo bloque o parámetro de regularidad. Es decir, se leen de manera sistemática. Por eso es que el párrafo del artículo primero constitucional que dice que las normas de derechos humanos se interpretarán a la luz de la Constitución y los tratados internacionales fue tan útil para la resolución de este caso, del caso, digamos, de la contradicción 293-2011. ¿Por qué? Porque de ahí van a sacar la idea de que los derechos humanos previstos en tratados internacionales tienen la misma jerarquía que los derechos humanos previstos en Constitución. Y por eso se habla de parámetro de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad. Una segunda característica muy importante de la contradicción 293, a diferencia del expediente varios 912, es que se va a extender la vinculatoriedad de la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana a todas las sentencias. Así como en el expediente varios 912 habían dicho que solo vinculaban a los jueces mexicanos las sentencias en las que se condenaba a México, en la contradicción 293 van a decir, no importa, bueno, no es que no importe, simplemente todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son derecho vinculante para nuestros jueces. Entonces, no solo es relevante para el ordenamiento jurídico mexicano la sentencia, el caso Radilla, no solo es el caso Atenco, no solo Castañeda, etcétera, el campo algodonero, sino que van a ser todas las sentencias que la Corte Interamericana haya dictado. Toda la doctrina es vinculante para los poderes judiciales, para el Poder Judicial mexicano. ¿Eso qué significa? Que así como leemos las sentencias de la Suprema Corte Mexicana, pues tenemos que leer las sentencias de la Corte Interamericana, porque es ya derecho nacional. Ahora, ojo, hay una diferencia nada más de aplicación entre las sentencias que condenan a México y las sentencias que condenan a otro país. ¿Por qué? Porque las sentencias que condenan a México sabemos que necesariamente se atendieron los hechos que sucedieron en México y aplicaron la normativa mexicana, digamos, analizaron la normativa mexicana.
Pero si vamos a aplicar, por ejemplo, un precedente de la Corte Interamericana en la cual condenaron a Chile, pues vamos a tener que hacer un análisis de la aplicación del precedente. No es un copy-paste, no es un copia y pega y tráete la doctrina, no. ¿Por qué? Porque puede suceder que en Chile tengan una disposición constitucional muy distinta o que nosotros no tengamos, por ejemplo, o que tengan una figura jurídica que nosotros no tengamos. Entonces hay una distinción muy relevante que no hace aplicable el precedente. O puede suceder que los hechos sean muy distintos a los del caso concreto que nos estamos juzgando y por tanto entonces no es aplicable el precedente. Entonces, cuando se trata de sentencias que no son condenatorias para México, si bien la doctrina es vinculante, el precedente puede ser no aplicable porque las circunstancias fácticas o normativas sean muy diferentes. ¿Ok? Tercer punto de la contradicción del 93 es que si hay se tiene que aplicar el principio pro persona. Si tú tienes precedentes de la Corte Interamericana o tienes precedentes de la Corte Mexicana y la Corte Mexicana dicta un precedente más progresista, más vanguardista, más garantista del derecho, pues aplicas eso. No es que hay una relación jerárquica entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana. De hecho, no la hay. De hecho, la Corte Mexicana en la contradicción del 293 dice nuestras relaciones de diálogo, cooperación, colaboración. No es que tú seas una cuarta instancia frente a mí, sino eres una instancia supranacional que puede condenar al Estado mexicano, pero no puedes, no es un monólogo en el que yo te escucho y tú me dices qué es lo que tengo que hacer. Hay una relación dialógica. ¿Por qué de diálogo? Porque puede suceder que el precedente aplicable, el más protector, sea el de la Corte Mexicana o de una corte o de un tribunal colegiado, un juzgado de distrito que fue más allá o fue más protector que la doctrina de la Corte Interamericana. Otro punto de la contradicción 293, que es muy importante, es que la contradicción 293, ha sido muy mencionado, que es que la contradicción 293 prevé la situación o la primacía de la Constitución mexicana cuando se establece una restricción constitucional a un derecho previsto en una convención. Por ejemplo, el arraigo. El arraigo sería una figura que es inconvencional, es contraria a la convención, pero está prevista en nuestra Constitución. Al ser una restricción expresa en la Constitución, lo que dijo la contradicción del 93 es que prevalece esa restricción expresa. Ojo, esta consideración, primero, si es una restricción, siempre se tiene que interpretar de la manera más restrictiva posible. Acuérdense que los derechos humanos en su ámbito protector se interpretan o se aplican de la manera más amplia posible, dándole el mayor alcance protector, y las restricciones o limitaciones a los derechos se tienen que interpretar de la manera más restrictiva posible. Al contrario, la regla contraria. Eso es lo primero. Segundo, esta cláusula que se puso en la contradicción 293 no era parte original del proyecto presentado, pero así se decidió por el órgano colegiado y creo que en su momento fue la mejor, resolución que pudo salir, en tanto permitió la conformación del bloque de constitucionalidad. Es decir, entendiendo que se trataba de un órgano colegiado en el que uno no puede decidir por sí mismo cuál es lo que uno quisiera, si una sola persona redactara la sentencia, hubo, para que el acuerdo del Pleno saliera, tenía que suceder que el bloque de constitucionalidad se reconoce. ¿A qué me refiero con bloque de constitucionalidad? Esta idea de que los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados por México y los derechos previstos en Constitución se relacionan de manera sistemática y se aplica el más protector. Y se se estableció esa posibilidad de que si hay una restricción constitucional prevista expresamente en la Constitución, pues se prevalece la Constitución cuando se trate de una restricción. Ahora, las restricciones son las menos y deben ser interpretadas como las menos posibles, ¿no? Como una excepción a la regla. ¿Qué más? En la contradicción de 293 se van a reiterar los criterios de interpretación que ya mencioné, interpretación conforme en sentido amplio o interpretación, yo le podría llamar sistemática entre tratados internacionales, o entre derechos humanos previstos en tratados y Constitución, una interpretación sistemática, y cuando hay una dificultad en la aplicación conjunta, aplicas el principio pro persona. ¿Qué significa eso? Que vas a aplicar la norma más protectora al derecho humano. Segundo, se va a reiterar interpretación conforme en sentido estricto. ¿Por qué interpretación conforme en sentido estricto? Ojo, otra vez,
si existe una interpretación legal que salve la constitucionalidad de la norma, tiene que ser optada o se tiene que optar por esa interpretación legal. Y finalmente, si no cabe esa interpretación legal o esa interpretación que haga posible salvar la constitucionalidad de la norma, entonces sí, en un control de convencionalidad, declaras la inaplicación de la norma. ¿Okay? Bueno, ¿qué más nos queda de esto? Hay, por ejemplo, Eduardo Ferrer Magrero, que es un juez de la Corte Interamericana, pero a la vez es un académico constitucionalista muy prestigiado, ha dicho que hay distintas intensidades en las cuales se ha incorporado el control de convencionalidad en los países de la región, en los que están sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Hay quien utiliza, hay algunas cortes supremas o cortes inferiores que utiliza la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo como un argumento de autoridad, es decir, construyen todo su argumento y al final dicen, bueno, y además la Corte Interamericana ha dicho básicamente lo que yo estoy diciendo. Hay otros que dicen, no, ya los utilizan como pautas interpretativas, es decir, la Corte Interamericana nos dijo, por ejemplo, que el debido proceso significa A, B y C. Pues yo sigo la misma interpretación que la Corte Interamericana. Esa es una incorporación de mayor intensidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, hay una tercera, digamos, hay una tercera etapa, podría ser, no necesariamente, digamos, esto depende cómo lo vea uno, si es mejor o peor, pero hay una tercera etapa en la que se está construyendo un derecho común, en la que distintos países conforman, digamos, tienen entendimientos comunes de la libertad de expresión, entendimientos comunes de la igualdad, entendimientos comunes de la libertad, etc. Digamos que son distintas intensidades del control de convencionalidad y de la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro punto que es importante discutir sobre el control de convencionalidad, ¿en dónde nos sitúa, digamos, todo esto? Si ustedes, digamos, recapitulamos, ¿qué es lo que sucedió en México? Que veníamos con un modelo semiconcentrado de control constitucional en vía amparo. Teníamos dos mecanismos de control constitucional o procesos constitucionales, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, que son de conocimiento exclusivo de la Suprema Corte y por tanto son concentrados, muy propios del sistema europeo. Y luego viene toda esta incorporación del control difuso de convencionalidad, que en su sistema se parece mucho al control difuso norteamericano, porque todos los jueces del país lo pueden llevar a cabo, porque los efectos son la inaplicación de la norma para el caso concreto y no es una declaratoria de invalidez. Entonces, ¿qué tenemos en México? Que nuestro sistema de control constitucionalidad, convencionalidad, pues es una mezcla, digamos, muy particular, muy compleja, diría yo, de control constitucional en México, en donde el amparo es una de las piezas claves por su tradición y digamos, por lo que significa y que es el mecanismo más, digamos, que tenemos las personas titulares de derechos para reclamar nuestros derechos, y por eso tiene tanta relevancia, ¿no? Por eso es que es tan importante que se vuelva un mecanismo de fácil acceso, que, digamos, tiene muchas complejidades, infortunadamente, pero que en la medida de lo posible, la interpretación de las figuras procesales debe facilitar el acceso a la justicia constitucional y no, al contrario, hacerlo más difícil. Ahora, ¿en qué etapa del control constitucional nos pone esto, digamos, toda esta historia de la que hemos contado, constitucionalidad, convencionalidad en México al día de hoy? Bueno, hay teóricos digamos, de la justicia constitucional que dice que hay tres olas de la justicia constitucional. La primera ola es la que viene después de la segunda posguerra en Alemania, España, Italia, etcétera, en las que se establecen los tribunales constitucionales. Luego viene una segunda ola que es en donde estaríamos encontrados, digamos, en México en este momento, que es cuando las Cortes Supremas Nacionales le dan dientes o fuerza al derecho internacional de los derechos humanos y a las sentencias de la Corte Interamericana o a las sentencias del Tribunal Europeo, dependiendo del sistema donde nos encontremos, o las sentencias de la Corte Africana. ¿Por qué? Porque las Cortes Nacionales, y en el caso de México, la Suprema Corte, en el expediente Varios 902 y en la contradicción 293, lo que hicieron fue darle fuerza a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, darle fuerza a los tratados internacionales o a los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Porque bien podría haber sucedido que hubiera una reforma de 2011, que hubiera un caso Radilla y que la Corte Mexicana siguiera con la misma lógica anterior. Es decir, que básicamente entendía que los derechos humanos eran inferiores a la Constitución. Los derechos humanos previstos en tratados eran inferiores a la Constitución. Esa hubiera sido una lógica muy distinta a la que tenemos hoy.
Afortunadamente, la Corte adopta en estas sentencias que he mencionado una lógica de vamos a darle fuerza a la jurisprudencia y a los tratados internacionales para que se complementen y sean todo un aparato teórico y doctrinal que nos sirva para interpretar los derechos humanos de manera sistemática, tanto los que están en la Constitución como los que están en los tratados. Entonces, digamos, en estos términos teóricos, estaríamos en lo que es la segunda ola del control constitucional. Luego hay una tercera ola en la que los tribunales nacionales reaccionan a lo que, digamos, en alguna manera hacen los tribunales supranacionales. En el caso de Argentina, por ejemplo, se sucedió en el caso Fontevecchia, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a la Corte Argentina, revierte esta sentencia, y la Corte Suprema de Argentina le dice, yo no revierto una sentencia, de una de mis sentencias, porque tú no eres una cuarta instancia. Digamos, es una reacción de una Corte Nacional frente a las Cortes supranacionales. En el caso de México, nunca ha habido un enfrentamiento así entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte Mexicana, y de hecho, creo que el estado que estamos es en el que nuestra Corte se apoya, dialoga, utiliza la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver sus propios casos. Y es tan solo que échenle un ojo a sentencias de hace 15 años de la Corte. Básicamente eran poco las citas y no solo las citas, sino la utilización de la doctrina de la Corte Interamericana para resolver casos. O sea, qué dijo sobre libertad de expresión, qué dijo sobre igualdad, etcétera, qué dijo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora, pues sería raro ver una sentencia de la Suprema Corte Mexicana que no contenga doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, me quedan unos minutos antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, y nomás les cuento dos criterios recientes de la Suprema Corte Mexicana. Bueno, uno bastante reciente, otro no tanto, en la que la Corte va a decir algunas cosas más sobre el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque estas primeras sentencias que les di son sentencias, o que ya les mencioné, son sentencias que dieron los fundamentos, digamos, hicieron el cambio paradigmático de la jurisprudencia sobre el 133 y va a ser las primeras sentencias en las que se establece el control de convencionalidad. Pero se ha ido desarrollando y ha habido más desarrollos en el control de convencionalidad en México. En una de esas sentencias, la contradicción 299 del 2014, resuelta en 2014, la pregunta que se le hizo a la Corte fue si podía hacerse control de convencionalidad, es decir, a la luz de los tratados internacionales, de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la propia jurisprudencia de la Corte Mexicana. Es decir, si la jurisprudencia de la Corte Mexicana podía ser sometida al control de convencionalidad. Eso es lo que se le preguntó. Y la Corte resolvió que no, que eso no se puede hacer, que su propia jurisprudencia, al ser última instancia, no puede ser sometida a control de convencionalidad. Eso no puede suceder por una cuestión de seguridad jurídica, porque es la que le corresponde digamos, fijar la interpretación última de la Constitución, en el caso de México, y de la jurisprudencia, digamos, de la interpretación del derecho en México. Y una última resolución, una contradicción de tesis, que ahora les digo el nombre, el número, es de septiembre del año pasado, en la cual la Corte Mexicana va a cambiar su criterio, va a abandonar uno de los criterios que dictó hace algunos años, en 2015, lo va a cambiar ahora con la nueva conformación en 2021, porque en 2015 la Corte había dicho en el amparo directo en revisión 1046-2012, había dicho que los jueces federales de amparo no podían, decía la Corte, no podían hacer control de convencionalidad de las normas sustantivas que regían el juicio original. Es decir, en 2015 la Corte le preguntan, oye, yo tribunal colegiado de circuito, ¿puedo hacer control de convencionalidad ex oficio cuando conozco de un juicio de amparo, por ejemplo, del Código Civil Federal que estoy aplicando al momento de resolver un amparo? Así, supongamos que el juicio de origen, ahora otra vez, un litigio de arrendamiento entre partes, y ese litigio de arrendamiento
estaba basado en el Código Civil Federal. Y se preguntaba a los tribunales colegiados, ¿yo puedo hacer control de convencionalidad en el juicio de amparo, aunque no me hayan impugnado el Código Civil Federal que rige la controversia? ¿Puedo hacer control de convencionalidad de ese código? Y lo que la Corte en el 2015 contestó es, no, no puedes hacer control de convencionalidad del Código Civil Federal. Lo que puedes hacer es control de convencionalidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Amparo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Dijo en ese entonces la Corte. Porque son la legislación que tú aplicas como juez de amparo. Tú no aplicas el Código Civil Federal, eso lo aplica el juez de primera instancia, de materia civil. Tú, juez de amparo, lo que aplicas es Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, Código de Procedimientos Civiles y Ley de Amparo. Es todo lo que aplicas y, por tanto, es lo que te corresponde o lo que puedes llevar a cabo, en todo caso, en control de convencionalidad. Este criterio lo va a cambiar recientemente la Suprema Corte en septiembre de 2021 y va a resolver la Suprema Corte en una nueva contradicción diciendo expresamente que está cambiando su criterio y va a decir, bajo una nueva reflexión, considero que los jueces federales de amparo, por ejemplo, un juez de distrito o un tribunal colegiado, cuando conocen de un juicio de amparo, pueden hacer control de convencionalidad, no solo, como había dicho en 2015, de la Ley de Amparo, de la Ley Orgánica y del Código de Procedimientos Civiles, sino también de la legislación aplicable en el juicio de origen. Si el juicio de origen era un problema de arrendamiento litigado a la luz del Código Civil Federal y digamos, aplicable a la luz del Código Civil Federal, si yo en el juicio de amparo me doy cuenta que esa legislación sustantiva que sirve para decidir el caso de origen es una de las normas, es inconvencional, también en vía de amparo puedo hacer control de convencionalidad de esas disposiciones. Ya no solo, como había dicho en 2015, de la Ley de Amparo, del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica, sino también puedes hacer control de convencionalidad de el Código Civil o del Código Penal o de la legislación administrativa, de lo que ustedes quieran, que rige el juicio de origen, que luego debe ser impugnado en amparo. Es decir, bajo esta última interpretación, la Corte amplía las potestades de los jueces de amparo para llevar a cabo control de convencionalidad en vía de amparo. Muy bien. Esta diría yo que es la última etapa del control de convencionalidad en México, de lo último que ha habido de pronunciamientos de la Corte, que es muy relevante, porque amplía esa potestad del control de convencionalidad de los jueces de amparo que antes tenían esa potestad más limitada. Ok, yo creo que hasta aquí podemos llegar con la exposición y damos paso al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Roberto Miembro Ortega. En atención al horario que se tiene disponible para la sesión, se realizarán el mayor número de preguntas que nos permite el tiempo programado, ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Me permito comentarle que estas preguntas se le plantearían en bloques de 3 cada uno. Muy bien, a continuación me permito leer el primer bloque que dice así. El control de convencionalidad contraviene el principio de supremacía constitucional, por lo que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia funcional y o técnica entre bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad? Y la tercera, ¿es posible que una norma sea constitucional pero inconvencional? Muy bien. Empezando por la última pregunta, ¿puede ser una norma constitucional y a la vez inconvencional? Sí, el arraigo. El caso del arraigo es una figura constitucional que para efectos, si lo analizamos a la luz de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sería una figura inconvencional. Ahora, si es una restricción expresa, como sucede en el caso constitucional, conforme a la doctrina de la Corte, esto es constitucional. O sea, prevalecería la restricción expresa a nivel constitucional. ¿Hay una diferencia entre bloque de constitucionalidad y convencionalidad?
pues no, básicamente el bloque, más bien lo correcto es hablar de bloque de constitucionalidad, porque la figura de bloque lo que nos está diciendo es que el parámetro de constitucionalidad no se reduce a la Constitución. O sea, si uno piensa normalmente, ¿cuál es mi parámetro de constitucionalidad? Pues la Constitución. Cuando se habla de bloques que se están integrando distintas figuras, o sea, distintas legislaciones o distintas fuentes normativas para conformar un bloque de parámetros, un bloque que te va a servir como parámetro. La idea de bloque de constitucionalidad viene de Francia, y la idea de bloque es que ahí se utiliza tanto la Constitución como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Por qué? Porque así lo dispone la Constitución. Entonces, es un bloque, no es solo el texto constitucional, sino que también es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por eso se convierte en un bloque, esa es la idea. Acá lo que estamos diciendo con bloque de constitucionalidades no son solo los derechos humanos previstos en el texto constitucional en sus 136 artículos, sino también los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Ojo, no tiene que ser un tratado internacional en materia de derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional en materia de derechos humanos, pero puede haber derechos humanos previstos, por ejemplo, en un tratado comercial, o puede haber en otro tipo de tratados. Si eso es el caso, entonces también conforma parte del bloque. Y Luis Fernando, si me haces favor de repetirme la primera pregunta, por favor. Con mucho gusto, doctor. Dice así, el control de convencionalidad contraviene el principio de supremacía constitucional, por lo que los tratados internacionales están por encima de la Constitución. No, no contraviene la supremacía constitucional, más bien se integra en la Constitución. Digamos que es una misma norma. Es una norma que los derechos humanos de fuente internacional y los derechos previstos en Constitución tienen la misma jerarquía. Entonces no podemos decir que hay una contraposición. Lo que sí puede haber es que, digamos, en términos jerárquicos, eso no. Lo que sí puede decir, y por tanto no hay una dificultad de supremacía constitucional, porque la supremacía constitucional conlleva la idea de que la Constitución está suprema a otra cosa. Sí es suprema a los tratados internacionales en general, pero las normas de derechos humanos previstos en tratados, lo que nuestra Suprema Corte dijo en la contradicción 293 es, no hay una relación de jerarquía, sino de, digamos, de aplicación conjunta. Ahora, si tienes esas dos fuentes normativas y una te da una interpretación más protectora que la otra, lo que corresponde es aplicar la norma más protectora. Pero no es porque haya una jerarquía entre esas dos normas, simplemente aplicas por el principio pro persona la norma que es más protectora. Muchas gracias, doctor. Segundo bloque. Dice la primera pregunta, ¿la aplicación del control constitucional y de convencionalidad sitúa por encima al Poder Judicial sobre el Poder Legislativo? En México, ¿se requiere de un verdadero tribunal constitucional en sentido formal y material o no es necesaria su creación? Tercera, ¿considera usted que el control constitucional y de convencionalidad funciona de mejor manera a partir de la creación de salas o tribunales constitucionales, como se ha hecho en algunas entidades federativas? Ok, a ver, la supremacía judicial, bueno, si hay un problema de control de convencional, si hay un problema del control judicial de constitucionalidad frente al legislador, bueno, esta es una discusión que tiene muchísimos años, digamos, existe desde el origen del control judicial de constitucionalidad, desde los orígenes del constituyente norteamericano, Marbury versus Madison, y de ahí para adelante, siempre se ha discutido qué implica para un sistema democrático que jueces no electos popularmente tengan la facultad de declarar, tengan la potestad de declarar la inconstitucionalidad de leyes expedidas por parlamentos popularmente electos. Esto es lo que se conoce como la objeción contramayoritaria y presenta retos, digamos, a los que hay que hacer frente, teóricamente y institucionalmente, de diseño institucional. No me puedo tener eso porque me llevaría toda la clase, digamos, explicarlo. Pero, ¿en qué consiste? La dificultad es, a ver, si los poderes legislativos tienen una legitimidad democrática directa, de primer grado, de primer nivel, porque son electos popularmente, ¿cuál es la justificación que tienen los jueces no electos para declarar la inconstitucionalidad de esas leyes? A este cuestionamiento clásico de la justicia constitucional se ha dado una gran variedad de respuestas, ¿no? Una de las respuestas clásicas, digamos, del constitucionalismo liberal es que los jueces lo que hacen es garantizar derechos fundamentales frente a las mayorías parlamentarias
y que su legitimidad radica, digamos, en la corrección de los resultados. Es decir, se estima, hay teorías de la justicia constitucional que sostienen que los jueces son mejores intérpretes de la Constitución, mejores intérpretes de los derechos humanos, por sus características, su diseño institucional, son independientes de la política, etcétera. En tanto existe eso, tienen mayores capacidades institucionales para dar una buena respuesta a planteamientos de derechos. Frente a eso, hay respuestas de quienes son críticos del control judicial de constitucionalidad porque dicen, bueno, tanto hay buenas respuestas por parte de jueces como hay malas respuestas y lo mismo sucede en los parlamentos. O sea, hay buenas interpretaciones de derechos humanos previstas en el ámbito legislativo como las hay como hay malas respuestas. Entonces tienes que comparar, digamos, manzanas con manzanas y peras con peras. Si vas a comparar una buena interpretación constitucional de los jueces, tienes que comparar con una buena interpretación constitucional del Poder Legislativo, etcétera. No puedes comparar una buena con una mala. Hay otro tipo de respuestas ante este problema, por ejemplo, quien aboga por modelos débiles de control judicial, como los que existen, y expliqué al principio de la sesión, en Reino Unido, en Canadá y en Nueva Zelanda. Es decir, que existe control judicial de constitucionalidad, pero que no tienen la última palabra sobre interpretación constitucional, o que ni siquiera tienen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una norma, como sucede en el Reino Unido, sino que solo hay la potestad de declarar la incompatibilidad de leyes. Digamos, hay distintas respuestas, tanto institucionales como teóricas. Una tercera, y ya con esto, digamos, termino esta primera respuesta, que es, la tercera respuesta sería, solo los jueces constitucionales no deben de, digamos, solo deben de garantizar derechos humanos en tanto y cuanto sea clarísima, que es que la violación a la Constitución es clarísima. El problema es que los derechos humanos normalmente están redactados en términos ambiguos y vagos, y entonces hay desacuerdos interpretativos. Y la otra es que consideran que que solo lo que deben garantizar los jueces constitucionales son procedimientos democráticos, y en esa medida, si son derechos, por ejemplo, de participación política, pues está bien que lo hagan, pero si no son ese tipo de derechos, pues no corresponde que los jueces impongan sobre los parlamentos democráticos. Digamos, hay una gran variedad de respuestas ante este tema. Segundo, ¿hay una necesidad de crear un tribunal constitucional? Yo creo que no, definitivamente no, porque es, digamos, no le vería una necesidad institucional si ya hay una Suprema Corte que está cumpliendo con las funciones de control constitucional, y además creo que pues ya tenemos claramente hay una agenda de derechos en la Suprema Corte Mexicana, y entonces en eso, digamos, estamos viendo lo que tal vez esperaríamos que la Corte Suprema haga. Entonces, yo no pienso que sea necesario crear un tribunal constitucional para repetir lo que ya está haciendo otro órgano. Además, digamos, hay modelos puros de control constitucional como el norteamericano y el alemán o el austriaco, efectivamente, digamos, pero son los modelos puros de los cuales luego empezamos a aprender los demás países, empezamos a copiar, a hacer nuestros propios ajustes, porque, digamos, en esto no hay una sola respuesta institucional. Hay distintos diseños institucionales que tienen cabida, que, digamos, el tema es que funcionen, y acá la evaluación de que funcionen o no es si cumplen con su función, por ejemplo, de garantía de derechos, si cumplen con su función o no de resolver conflictos competenciales, etcétera. Si eso está sucediendo, pues no vería la necesidad de crear todo un aparato nuevo para reiterar esa misma función. Y la última es control de convencionalidad a las salas locales. A ver, lo que ha sucedido, o sea, en un sistema federal es normal, es propio de un sistema federal que existan salas locales de control constitucional. Las salas locales de control constitucional, su lógica es que garantizan la supremacía de la Constitución local, no de la Constitución federal. Entonces, en esa medida, pues sí es sano que existan, y es sano que, digamos, es propio de un sistema federal, ¿no? Es conforme a la lógica del sistema federal. La diferencia es que la Suprema Corte de la Nación, digamos, lo que garantiza es la supremacía constitucional de la Constitución federal, no de las constituciones locales. Ahora, lo que sí tendría que ser más excepcional, y eso creo que ahí la jurisprudencia de la Corte Mexicana podría ser, digamos, establecer nuevos criterios, es que la posible impugnación, digamos, cuando una sala constitucional local se pronuncia sobre la constitucionalidad de un acto a la luz de la Constitución local, y solo es a la luz de la Constitución local, ahí tendría que tener más definitividad la sala local. Lo que ha sucedido es que estas decisiones luego se impugnan o vía amparo o vía controversia.
Y en principio eso tendría que ser algo muy excepcional. Digamos, para respetar el federalismo judicial y el federalismo, digamos, de las autonomías de los estados, es que cuando solo se trata de una cuestión de derecho local, en principio eso le corresponde definirlo, o de la constitución local, le debería de corresponder definirlo en exclusiva a la Suprema Corte o al Tribunal Superior, digamos, porque es lo que, como se llaman en México, a los tribunales superiores, a las salas constitucionales de los tribunales superiores, en donde existen esas salas. Perdón, nada más un apunte, me faltaba darles el número de la contradicción de tesis que se resolvió apenas en septiembre del año pasado, que fue la última contradicción de tesis que mencioné, que es la 351-2014. Esa contradicción de tesis 351-2014 es en la que les digo que la Corte cambió su criterio respecto al control de convencionalidad que puede llevar a cabo los jueces de amparo en vía de amparo, ¿no? Muy bien, un último bloque, doctor. Dice así, la primera pregunta, ¿los jueces incurren en alguna responsabilidad cuando no aplican el control de convencionalidad? ¿Las autoridades administrativas tienen facultades para aplicar el control de convencionalidad? Y la tercera, ¿el control de constitucionalidad y o convencionalidad debe aplicarse en todas las materias del derecho? Ok, denme un segundo. No hay una responsabilidad como tal de no ejercer el control de convencionalidad. O sea, no se puede atribuir una responsabilidad. Segundo, las autoridades administrativas. Bueno, las autoridades administrativas pueden hacer interpretaciones pro derechos humanos. Eso sí pueden hacer. Lo que no pueden hacer es dejar de aplicar una norma porque la consideren inconvencional. Eso no lo pueden hacer, porque el control de convencionalidad es en el ámbito de las competencias de las autoridades. La autoridad administrativa tiene, por el principio de legalidad, la obligación de aplicar la norma como está, digamos, legislada. ¿Por qué? Porque nos da seguridad jurídica y eso es un valor muy importante en el Estado de Derecho, digamos. Si no, la autoridad administrativa haría lo que quisiera. Entonces no puede decir, yo te dejo de aplicar el reglamento de tránsito porque lo considero inconvencional. Eso no lo puede hacer. Lo que puede hacer es, si hay dos posibles interpretaciones y una es más protectora del derecho, sí puede aplicar esa interpretación, pero sigue aplicando, digamos, es una interpretación de la norma, no es que la norma la deja de aplicar, la norma te la sigue aplicando, simplemente te la aplica a la luz de una interpretación particular, ¿no? De una interpretación que la considera acorde con los derechos humanos. Eso es lo que puede hacer la autoridad administrativa. En todas las materias, sí, en todas las materias. En todas las materias es donde se lleva a cabo el control de convencionalidad. No hay una restricción material sobre el control de convencionalidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, al parecer son todas las preguntas de los bloques que se plantearon. Entonces, a continuación me permito hacer la siguiente despedida. Antes de hacerla, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales, doctor? No, pues nada más agradecer a quien nos escucha, que nos hayan acompañado en esta segunda sesión y bueno, espero que haya sido clarificadora del control de convencionalidad y constitucionalidad. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, doctor. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y de la Dirección General de Derechos Humanos, agradecemos la participación del doctor Roberto Niembro Ortega, de igual manera a las personas intérpretes de lengua de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Antes de concluir, les recordamos que la próxima sesión del diplomado se llevará a cabo el próximo lunes 21 de febrero, en la que el maestro Miguel Óscar Casillas Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de este alto tribunal, desarrollará la exposición del tema Interpretación Jurídica 1, correspondiente al módulo 2, intitulado Nociones mínimas sobre interpretación y argumentación. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica encontrarán el respectivo vínculo de acceso a cada transmisión. La Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron a esta sesión
Tengan todos ustedes muy buenas tardes.